Bienvenidos a Curios Apiencia, Cuyas sapiencias. el canal donde les revelamos las curiosidades, Ah, sí. crímenes y misterios Los misterios. más complejos de la historia. Ah, exacto. Prepárense para sumergirse en la historia de Darren O'Neill, Darren O'Neill. un hombre que dejó un rastro de miedo y tragedia en el noroeste del Pacífico a finales de los años 80. Un caso. En esta ocasión, Sí. nos adentraremos en los archivos del FBI para desentrañar un caso Oh. que como una telaraña se extiende por varios estados y nos lleva a las profundidades de la mente de un criminal escurridizo. Asombroso. Nuestra historia comienza en Tacoma, Washington, Tacoma. en marzo de 1907. En marzo. Robin Smith, Robin, una joven llena de vida a punto de casarse, a punto de casarse. desaparece. Después de asistir a una fiesta, Uy. la última persona que la vio con vida fue Darren O'Neill, O'Neill. un amigo del novio de Robin. Interesante. ¿Casualidad o un encuentro premeditado? Pues de lo que al principio parecía una simple desaparición. Pronto se torna en un enigma inquietante. Claro. La policía comienza a investigar, Sí. pero los primeros pasos están marcados por errores y pistas falsas, Error. una placa de matrícula mal identificada, Increíble. una posible visita a un hospital que no se pudo confirmar. Vaya. Cada paso en falso le da a O'Neill una ventaja crucial: Una ventaja. tiempo y distancia para desaparecer. Para desaparecer. Es como si O'Neill supiera cómo moverse entre las sombras, Ajá. anticipando los movimientos de la policía. Qué astuto. Sin embargo, Sí. a medida que la investigación avanza, A medida que avanza. las pruebas comienzan a surgir Ajá. como susurros Ah. que acusan en la oscuridad. Interesante. Se encuentra sangre en el maletero de un coche, Sangre. un detalle escalofriante, Carne. que nos hace pensar en lo peor. En lo peor. Las pertenencias de Robin aparecen dispersas, Oh, no. como si alguien hubiera querido borrar su rastro. Borrar su rastro. Y el comportamiento de O'Neill, Sí. cada vez más errático, Sócrates. levanta sospechas entre los investigadores. Sospechas. Imagina la angustia de la familia de Robin, esperando noticias, Esperan. aferrándose a la esperanza mientras la sombra de la duda y el miedo se cierne sobre ellos. Qué terrible. Mientras la policía intenta reconstruir los movimientos de O'Neill. Los movimientos. Un nuevo caso a 193 kilómetros al norte, Al norte. en Bellingham, Washington, añade una capa de complejidad y horror a la investigación. Dios mío. Wendy O, Wendy O. un madre soltera, Una madre soltera. desaparece sin dejar rastro tras una cita. Tras una cita, dos mujeres jóvenes. Dos mujeres Dos desapariciones en circunstancias similares. similares. Podría haber una conexión. Mm, La similitud de los casos es escalofriante. escalofriante. Y las pruebas, como un eco macabro, apuntan en la misma dirección. Ah, Las huellas dactilares encontradas en el coche de Wendy coinciden con las de Sost, con las de Sosde, Darren O'Neill. el modus operandi, El modus operandi. la elección de las víctimas, La elección. la forma en que desaparecen, sin dejar rastros. Sin dejar rastro. Todo sugiere que la policía de Bellingham y la del condado de Pierce Ajá. se enfrentan a un depredador que no duda en cruzar fronteras estatales para saciar sus oscuros impulsos. Sus oscuros impulsos. La búsqueda se intensifica, La búsqueda. la presión aumenta. La presión. El FBI se une a la investigación. El FBI El rostro de O'Neill aparece en carteles de "Se busca". se busca. Su nombre resuena en los medios de comunicación. En los medios. La sociedad conmocionada se pregunta: ¿quién es este hombre que parece haberse convertido en una sombra? En una sombra. Una amenaza invisible que acecha en la oscuridad. Qué miedo. Pero O'Neill es un maestro del disfraz, Maestro del disfraz. un camaleón humano que cambia su apariencia con frecuencia. Con frecuencia. Se tiñe el cabello, El cabello. se deja barba, La barba. se mezcla con la multitud, Con la multitud. se mueve como un fantasma entre comunidades de viajeros y trabajadores temporales. Lugares donde los rostros van y vienen, Van y vienen. donde las identidades se diluyen. Se diluyen. Encontrar a este escurridizo criminal parece una tarea imposible, Imposible. como perseguir un espejismo en el desierto. Un espejismo. Meses de angustia e incertidumbre pasan. Meses. La esperanza de encontrar a Robin y a Wendy con vida Con vida. se desvanece con cada día que pasa. Se desvanece. La policía sigue un sinfín de pistas, Un sinfín. pero todos conducen a callejones sin salida. Callejones sin salida. Justo cuando el caso parece estancarse, Estancar. un descubrimiento macabro en las montañas cerca del Monte Rainier
Oh, no. Reaviva la investigación. Reaviv. Un grupo de excursionistas, Excursionistas. atraídos por la belleza natural de la zona, La belleza natural. se topan con una escena que los marcará para siempre. ¡Qué terrible! Restos humanos ocultos entre la maleza. Restos humanos. El hallazgo envía un escalofrío por la espina dorsal de los investigadores. Escalofrío. La policía no tarda en confirmar lo que todos temían. Lo que temían. Se trata del cuerpo de Robin Smith. Robin Smith. Pero este descubrimiento, Mm. lejos de cerrar el caso, Ujú. abre nuevas interrogantes. Nuevas interrogantes. ¿Dónde está Wendy? Wendy. ¿Qué nuevos horrores se esconden en el pasado de Darren O'Neill? Darren O'Neill. El hallazgo del cuerpo de Robin es un golpe devastador para su familia y un recordatorio brutal de la crueldad de este caso. Pero, entre la tragedia, una pequeña luz de esperanza surge. Esperanza. Un martillo encontrado junto a los restos de Robin coincide con uno que falta del lugar de trabajo de O'Neill. Vaya. Es una prueba contundente que vincula a O'Neill directamente con el asesinato de Robin. Con el asesinato. Con esta nueva evidencia, el FBI redobla sus esfuerzos. Redoblo. O'Neill es incluido en la lista de los 10 más buscados. Su rostro se convierte en un símbolo del peligro. Su nombre se susurra con temor en todo el país. Increíble. Cientos de pistas llegan a las autoridades, Ajá. algunas prometedoras, otras falsas. Los investigadores recorren el país, Recorren el país. siguiendo cada rastro, cada avistamiento. Pero O'Neill parece haber desarrollado un sexto sentido para evadir la justicia. Un sexto sentido. Es como si pudiera sentir la mirada de la ley en su nuca desapareciendo antes de que puedan atraparlo. Qué astuto. ¿Cómo lograba O'Neill mantenerse un paso delante de la policía? Mm. Su habilidad para cambiar de apariencia, su conocimiento de las rutas menos transitadas, su capacidad para integrarse en diferentes entornos. Todo eso nos habla de una mente astuta. De una mente astuta. Una persona que no solo huía de la ley, sino que también la estudiaba, la analizaba, la anticipaba. Interesante. Es en este punto de la investigación donde una historia paralela emerge. Una historia. Una historia que a simple vista parecía no tener relación con el caso de O'Neill, Ajá. pero que, como veremos, resultará ser una pieza clave en el rompecabezas. En el rompecabezas. Mientras la búsqueda de O'Neill se intensifica, un agente del FBI en Portland, Oregon, revisa viejos casos de agresión sexual, Portland. buscando algún patrón, alguna pista que se les ha escapado. Y entre los archivos, un boceto llama su atención. Un boceto. Un rostro que le resulta vagamente familiar. Familiar. Un hombre con barba y anteojos. Con barba. Ese boceto, realizado por una joven de 14 años, llamada Heidi Lang, Heidi Lang. mostraba a un hombre que guardaba un parecido sorprendente con Darren O'Neill. Sorprendente. Heidi había sido víctima de un secuestro y violación 5 meses antes de la desaparición de Robin Smith. 5 meses antes. Podría ser una coincidencia. Mm. El agente, con un presentimiento que le decía que estaba ante algo importante, Importante. decide profundizar en el caso de Heidi. En el caso de Heidi. Compara el modus operandi y los detalles de la agresión. Ujú. Y cada vez está más convencido de que O'Neill podría estar detrás de este crimen también. Detrás de este crimen. Con la esperanza de encontrar una nueva pista, el agente se reúne con Heidi y su madre. Con su madre. Heidi, a pesar del trauma que vivió, decide colaborar con la investigación. Sabe que remover el pasado será doloroso, pero está decidida a ayudar a capturar al hombre que le arrebató su inocencia. Qué valiente. Recordar los detalles de aquella terrible noche no sería fácil, No sería fácil. pero Heidi, con una valentía que sobrepasa su corta edad, Su corta edad. describe con precisión lo sucedido. Lo sucedido. Recuerda cómo un hombre la obligó a subir a su camión cuando volvía de una tienda, A su camión. cómo la llevó a un lugar apartado, cómo durante 4 largas horas la sometió a un infierno de abuso y violencia. Qué horror. Es difícil imaginar el terror que Heidi debió sentir en esos momentos, la impotencia, la desesperación. La desesperación. Pero en medio de la oscuridad, Heidi no se rindió. No se rindió. Su mente aguda e intuitiva registraba cada detalle de su atacante. Cada detalle. Cada palabra, cada gesto, cada cicatriz, como si supiera que esa información sería vital en el futuro. Y tal en el futuro. Así fue. Así fue. Gracias a su lucidez y a su coraje, Heidi logró escapar de las garras de O'Neill. Corrió sin mirar atrás con el corazón, latiéndole a 1000 por hora, con la imagen de su agresor grabada a fuego en su mente. Qué fuerte. Tras su huida, Heidi no dudó en denunciar la agresión y someterse a un examen médico. Un examen médico. Las pruebas obtenidas, aunque en esa época la tecnología forense no era tan avanzada como la actual, Claro. serían cruciales para la investigación. Para la investigación. Al ver las fotos de O'Neill, Heidi lo reconoció, sin dudar. Sin dudar. Es él, dijo con voz firme, señalando al hombre que la había atormentado durante meses
en sus pesadillas. En sus pesadillas. Su testimonio claro y contundente sería la clave para vincular a O'Neill con un nuevo crimen. Un nuevo crimen. Un crimen que, a diferencia de los anteriores, tenía una sobreviviente para contarlo. Para contarlo, Con la identificación de Heidi, la investigación tomó un nuevo impulso. un nuevo impulso. Por fin había una víctima que podía ponerle rostro y voz al monstruo que se escondía detrás de la máscara de Darren O'Neill. Detrás de la máscara. Pero a pesar de la nueva evidencia, capturar a O'Neill seguía siendo una tarea difícil. Una tarea difícil. El fugitivo continuaba moviéndose, cambiando su apariencia, desapareciendo entre las sombras como un espectro. Como un espectro. Meses de intensa búsqueda y frustración pasan. Meses. Los investigadores siguen cada pista, cada avistamiento, pero O'Neill se les escapa una y otra vez. Se les escapa. Parecía que este escurridizo criminal burlaría a la justicia para siempre. Burlaría la justicia. Sin embargo, el destino, o quizás la imprudencia del propio O'Neill, La imprudencia le jugarían una mala pasada en un lugar inesperado. inesperados. Lakeland, Florida. Su encuentro fortuito, un giro del destino que cambiaría el curso de la historia. Un giro del destino. Y es precisamente en ese punto donde retomaremos nuestro viaje la próxima semana. La próxima semana. En la tercera y última parte de esta inmersión en el caso de Darren O'Neill, Pero, descubriremos cómo, después de meses de búsqueda, el rastro de este escurridizo criminal finalmente llega a su fin. Hasta entonces, los invitamos a reflexionar sobre el coraje de Heidi Lang, Heidi Lang. una joven que se atrevió a desafiar a la oscuridad y a luchar por la justicia. Por la justicia. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, Los momentos más difíciles la esperanza y la valentía pueden prevalecer. pueden prevalecer. Regresamos a nuestro deep dive en el caso de Darren O'Neill, un hombre que durante meses logró evadir a la justicia moviéndose como un fantasma entre las sombras. La última vez nos quedamos en Lakeland, Florida, un punto de inflexión en esta historia, donde el destino, o quizás la imprudencia del propio O'Neill, le tendería una trampa inesperada. 7 meses después de ser incluido en la lista de los 10 más buscados, 7 meses, la suerte de O'Neill se agota. se agota. Un policía en una rutina de patrullaje lo detiene por una simple infracción de tráfico, Una infracción. sin saber que se encuentra frente al hombre que todo el país buscaba, Imagínense la sorpresa del oficial. cuando al verificar la identidad de O'Neill, La identidad. descubre que se trata de un fugitivo de alta peligrosidad. De alta peligrosidad. O'Neill, al verse descubierto, Descubierto. reacciona de la única manera que conoce. La única manera, huyendo. Huyendo, se inicia una persecución a alta velocidad por las calles de Lakeland. Una persecución. O'Neill, desesperado, Desesperado. intenta escapar a toda costa. De toda costa. Pero la policía, alerta y decidida, logra acorralarlo y arrestarlo. Arrestarlo. Sin embargo, Sí. hay un detalle que complica las cosas. Complica las cosas. O'Neill es capturado bajo un nombre falso, Un hombre falso. otra de sus tantas máscaras para ocultar su verdadera identidad. Es verdadera identidad. La policía de Florida, ajena a la magnitud del caso, Ajena. lo extradita a Luisiana por el robo del auto que conducía. Lo extradita. Parecía que O'Neill una vez más había logrado burlar al sistema, Burlar al sistema. pero el destino, como un hilo invisible, El destino. tejía su propia trama. Su propia trama. En Luisiana, una funcionaria meticulosa. Meticulosa. Al revisar la ficha de O'Neill y comparar sus huellas dactilares con la base de datos del FBI, La base de datos. hace un descubrimiento que cambiará el curso de la historia. En descubrimiento. Las huellas coinciden. Coinciden. El hombre que tienen bajo custodia es Darren O'Neill, Darren O'Neill. el monstruo que ha estado escondiéndose a plena vista. A plena vista. La noticia se propaga con la velocidad de un rayo. Un rayo. Darren O'Neill, el nombre que durante meses ha generado miedo e incertidumbre, Miedo e incertidumbre. finalmente está tras las rejas. Tras las rejas. Comienza el proceso de extradición a Washington, A Washington. donde enfrentará cargos por el asesinato de Robin Smith. Robin Smith. Pero el camino hacia la justicia no será fácil. No será fácil. El caso presenta varios desafíos. Desafíos. El cuerpo de Wendy Ogen nunca fue encontrado, lo que dificulta la acusación por su asesinato. Es cierto. Y a pesar de las pruebas que vinculan a O'Neill con Robin Smith, Con Robin Smith. la tecnología forense de la época no era tan avanzada como la actual, Ahora tan avanzada. Lo que podría debilitar el caso en un juicio. En un juicio. Los fiscales, conscientes de la complejidad del caso, Conscientes. deben tomar una decisión estratégica. ¿Qué estratégica? Deciden enfocarse en el asesinato de Robin Smith, Robin Smith. confiando en que la evidencia y el testimonio de Heidi Lang, Lang.
que en ese momento ya tenía 16 años. Sí, 6 años. Serán suficientes para obtener una condena. Una condena. O'Neill, asesorado por sus abogados, Asesorado. hace un movimiento. Calculado. Se declara culpable del asesinato de Robin Smith. Asesinato. Busca de esta manera evitar la pena de muerte y obtener una condena menor. Una condena menor. La familia de Robin, devastada por la pérdida de su hija, Devastada. se siente indignada. Indignada. La idea de que O'Neill pueda algún día salir en libertad les parece insoportable. Insoportable. Pero aún queda un cabo suelto, Un cabo suelto. Una historia pendiente. pendiente. El juicio por el secuestro y violación de Heidi Lang en Portland, Oregon. Este juicio presenta un nuevo obstáculo para la fiscalía. Un obstáculo. Debido a problemas con el almacenamiento de las pruebas, los resultados del examen médico que se le practicó a Heidi tras la agresión no son admisibles en el juicio. No son admisibles. Sin pruebas forenses sólidas, el caso se basa principalmente en el testimonio de Heidi. De testimonio. El 16 de mayo de 1990, en un juzgado de Portland, Heidi Lang, con tan solo 16 años, se enfrenta al hombre que le robó su inocencia, 16 años. con una valentía que conmueve a todos los presentes. Qué valiente. Heidi relata la terrible experiencia que vivió describiendo con detalle cada momento, Cada momento. cada palabra, cada gesto de su agresor. De su agresor. Su testimonio lleno de dolor, pero también de fuerza y determinación, es un golpe directo al corazón de la verdad. Al corazón de la verdad. O'Neill, que hasta ese momento se había mostrado frío e impasible. Frío, impasible. No puede ocultar su nerviosismo ante la mirada firme de Heidi. La mirada de Heidi. El jurado, conmovido por el relato de Heidi y convencido de la culpabilidad de O'Neill, lo declara culpable de los 16 cargos de secuestro y violación. 16 cargos. La condena, 135 años de cárcel. 135 años. Una sentencia que garantiza que O'Neill nunca más volverá a caminar en libertad. Nunca más. El caso de Darren O'Neill nos deja varias reflexiones. Reflexiones. Por un lado, nos recuerda que la justicia, aunque a veces parezca lenta e incierta, Lenta e incierta. puede prevalecer. Puede prevalecer. Por otro lado, nos muestra la importancia del testimonio de las víctimas, su valentía para romper el silencio y enfrentar a sus agresores, Romper el silencio. como lo hizo Heidi Lang. Heidi Lang. El coraje de Heidi no solo ayudó a poner a un criminal tras las rejas, Tras las rejas. sino que también inspiró a otras víctimas de abuso a alzar la voz, a buscar ayuda, a luchar por sus derechos. A luchar por sus derechos. Su historia es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, La oscuridad. la luz de la esperanza y la justicia puede brillar. Puede brillar. Y así, con la condena de O'Neill, se cierra un capítulo oscuro en la historia del noroeste del Pacífico. Un capítulo oscuro. La sombra del miedo se disipa dejando espacio para la sanación y la reconstrucción. La sanación. Las familias de Robin Smith y Wendy Auge, aunque marcadas por el dolor, Marcadas por el dolor. pueden finalmente encontrar un poco de paz. Un poco de paz. Esperamos que este recorrido por los archivos del FBI les haya permitido comprender la complejidad de este caso, la lucha incansable de las autoridades por capturar a un criminal escurridizo y sobre todo el poder de la valentía y la resiliencia de las víctimas. De la resiliencia. Recuerden que la lucha contra la impunidad es una tarea de todos. De todos. Si conocen a alguien que está pasando por una situación de abuso, Una situación de abuso. no duden en ofrecerles apoyo y ayudarlos a buscar ayuda. Buscar ayuda. Juntos podemos construir un mundo más seguro y justo. Los invitamos a compartir este episodio con sus amigos y familiares para que la historia de Heidi Lang y la lucha por la justicia en el caso de Darren O'Neill siga resonando y generando conciencia. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para más historias que exploran las profundidades de la mente criminal y los misterios que nos rodean. Los misterios que nos rodean. Hasta la próxima, curiosos. Hasta la próxima.